Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy conoceremos todas las colonias de Transformers explicadas. Aunque la mayoría de las historias de la franquicia se desarrollan en Cybertron, este no es el único mundo habitado por los Cybertronianos. A lo largo de las distintas continuidades han existido numerosos planetas y colonias fundadas por los Transformers, cada una con su propia historia, cultura y forma de vida. Pero antes de conocer cada una de ellas, primero veamos cómo surgió este concepto dentro de la franquicia. La primera evidencia de Transformers viviendo fuera de Cybertron apareció en la serie animada de los años 80, específicamente en el episodio Óxido Cósmico. En este capítulo se presenta Antilla, un antiguo planeta habitado por Transformers que pertenecía a una era de colonización interplanetaria. El guionista del episodio, Paul Davids, explicó que eligió el nombre Antilla en referencia a las Antillas, con la intención de evocar una civilización perdida, de forma similar al mito de la Atlántida y su avanzada tecnología. Sin embargo, esta idea apenas tuvo relevancia dentro del episodio. Más adelante, en la tercera temporada, el episodio Lucha o Huye presentó Paradron, un planeta habitado por descendientes de refugiados que escaparon de la guerra cybertroniana. La idea de las colonias continuó desarrollándose en Transformers: The Admasters, donde se presentó el planeta Master. Sus habitantes eran cybertronianos de pequeño tamaño que habían huido de la guerra y terminaron varados en un mundo hostil. Para sobrevivir, desarrollaron los Transdectores, enormes cuerpos robóticos que les permitían combatir y participar en el conflicto. Sin embargo, no fue hasta Transformers Cybertron, estrenada en 2005 como parte de la trilogía de Unicron, cuando el concepto de las colonias perdidas se convirtió en un elemento central de la historia. La serie presentó planetas como Velocitron, Gigantion, el planeta de la jungla y la propia Tierra, estableciendo que todos ellos habían sido fundados gracias a los puentes espaciales. Además, introdujo la idea de que los cybertronianos aislados durante millones de años evolucionaron de formas distintas dependiendo del mundo en el que vivían. Posteriormente, la continuidad Aligned retomó esta idea. Las novelas Exodus, Exiles y Retribution, junto con The Covenant of Primus, ampliaron la historia de la colonización de Cybertron e introdujeron nuevos mundos como Aquatron, Archon y Neutronia, explicando que los antiguos cybertronianos utilizaron los puentes espaciales para expandirse por la galaxia. Finalmente, los cómics de IDW Publishing llevaron el concepto un paso más allá. Con la creación de Windblade, Hasbro necesitaba explicar el origen de las Transformers femeninas dentro de una continuidad donde anteriormente se había establecido que casi todos los cybertronianos eran masculinos. Para ello se creó Camillus, un mundo colonia donde las habitantes habían evolucionado de forma distinta tras permanecer aisladas de Cybertron durante millones de años. Más adelante, esta explicación fue ampliada, estableciendo que las Transformers femeninas también existían en otras colonias y que su origen se remontaba al propio Cybertron. Además, IDW vinculó la creación de las colonias con los Titanes e incorporó nuevos mundos como Camillus, Division y Eucharis, convirtiendo a las colonias en una parte fundamental del universo de Transformers. Aunque el concepto de las colonias ha aparecido en varias continuidades, es en los cómics de IDW donde se desarrolla con mayor profundidad. La historia comienza hace aproximadamente 12 millones de años, poco después de la unificación de los 13 Primes. Tras una larga era de conflictos, Onyx Prime propuso que, en lugar de seguir luchando entre ellos, los cybertronianos expandieran su civilización por la galaxia. Así comenzaron las primeras expediciones de colonización. Utilizando la nave Nemesis como insignia y acompañados por los Centinelas Omega, los Primes llegaron al planeta Antilla con la intención de conquistar sus recursos. Sin embargo, los habitantes del planeta ofrecieron una feroz resistencia. En un último intento por detener a los invasores, uno de sus científicos activó una antigua máquina que terminó esterilizando el planeta y transformándolo en Unicron. Tras este desastre, los esfuerzos de colonización continuaron utilizando a los Titanes. Gracias a los puntos calientes que albergaban en su interior, estos gigantes podían transportar vida cybertroniana y fundar nuevas colonias en distintos mundos. Sin embargo, estos asentamientos no siempre fueron pacíficos.
Al igual que ocurrió en Antilla, los colonos cybertronianos sometieron a diversas civilizaciones tecnológicamente inferiores mediante un proceso conocido como ciberformación agresiva. De esta manera nacieron colonias como Camillus, Devisium, Ardoria, Velocitron y Eucaris. Con el paso de millones de años, y gracias a las manipulaciones de Onyx Prime, surgió la leyenda de las 13 colonias, un grupo de mundos vinculados simbólicamente a cada uno de los 13 primes. Mucho tiempo después, durante los acontecimientos de Idu, Shockwave viajaría al pasado y sembraría estos mundos con los minerales Terregénesis, un acontecimiento que terminaría influyendo en el desarrollo de las colonias. Otra diferencia importante entre Cybertron y sus colonias era la existencia del género. Mientras que en Cybertron las Transformers femeninas terminaron extinguiéndose con el paso del tiempo, en varias colonias continuaron existiendo y desarrollándose de forma natural, dando origen a sociedades como la de Camille. Para esto mi compañero Thundercracker me ayudará a mencionar las colonias. Comenzamos con LV-117, la colonia asociada a Vector Prime y al mineral de Genesis Ore 1, también conocido como el mineral del tiempo. LV-117 es un planeta único dentro del universo de IDW, ya que se encuentra completamente fuera del tiempo lineal. Debido a la inestabilidad provocada por el Ore 1, el planeta viaja constantemente a través de distintas épocas, apareciendo y desapareciendo a lo largo de la historia. Incluso entrar en su atmósfera puede hacer que un visitante termine en un periodo completamente diferente al del que provenía. Sus habitantes son una especie orgánica capaz de transformarse en criaturas mucho más grandes y poderosas para el combate. Con el paso del tiempo, aprendieron a controlar parcialmente los viajes temporales de su planeta y a sobrevivir en este extraño entorno. Millones de años después, Shockwave utilizó LV-117 como el primer objetivo de su proyecto Origénesis, sembrando el planeta con Ore 1. Sin saberlo, este experimento terminó convirtiendo al mundo en la colonia asociada a Vector Prime. A lo largo de los cómics, personajes como Willy, Orion Pax, Legend, Reflector y Hyaxus visitan el planeta durante distintas épocas de su historia, aprovechando sus propiedades temporales. Sin embargo, el destino de LV-117 fue trágico. Durante los acontecimientos finales de la continuidad de IDW, Unicron devoró el planeta, convirtiéndolo en una de las primeras colonias destruidas durante su ataque a la galaxia. La siguiente colonia es Gorlan Prime, el mundo asociado a Quintus Prime y a Lore 2, conocido como el mineral de la muerte. Originalmente, Gorlan Prime estaba habitado por una civilización completamente orgánica. Sin embargo, tras el impacto del misil Regénesis de Shockwave, el planeta sufrió una transformación radical. El Ore 2 abrió un portal hacia el universo muerto, una dimensión donde no existe la vida. Aprovechando esta anomalía, el científico Hyaxus convirtió el planeta en su laboratorio personal, acelerando artificialmente la evolución de sus habitantes. En apenas unos siglos, los gorlamitas pasaron de ser una especie biológica a convertirse en seres completamente mecánicos con cuerpos transformables, muy similares a los cybertronianos. Debido a la presencia del portal al universo muerto, Gorlan Prime se convirtió en uno de los escenarios más importantes de la continuidad de IDW. Allí tuvieron lugar los experimentos de Hyaxus, las investigaciones de Nickbrat y el enfrentamiento contra The Void. Finalmente, el planeta fue destruido tras una serie de acontecimientos relacionados con el Ore 2 y, años más tarde, Optimus Prime confirmaría que Unicron terminó consumiendo lo que quedaba de Gorlan Prime. Prime es la colonia asociada a Micronus Prime y a Lore 3, conocido como el mineral del tamaño. Este planeta fue fundado por el titán Praien y se convirtió en el hogar de los Minicons, una sociedad pacífica que prosperó durante millones de años. Durante el proyecto Origénesis, Shockwave sembró el planeta con Ore 3, aunque este acontecimiento no alteró significativamente el desarrollo de la colonia. La tranquilidad de Praien terminó cuando el consorcio Black Block, una organización extremista con un profundo odio hacia los Transformers, atacó el planeta y exterminó casi toda su población. La única superviviente conocida fue Nickel, quien más tarde se uniría a la División de Justicia Decepticon. Tras esta tragedia, Praien apareció en distintas historias protagonizadas por Optimus Prime, Sentinel Prime, Thundercracker y Starscream. Sin embargo, al igual que muchas otras colonias de Cybertron, el planeta acabó siendo consumido por Unicron durante su avance por la galaxia.
Caminus es la colonia asociada a Solus Prime y a Lore 4, conocido como el mineral de la gravedad. Además de ser el hogar de Windblade, también es una de las colonias más importantes de toda la continuidad de Idu. Hace aproximadamente 12 millones de años, el titán Caminus abandonó Cybertron como parte de la gran expansión de las 13 colonias. Tras encontrar una pequeña luna apta para la vida, utilizó su punto caliente para crear una nueva población cybertroniana. Con el paso del tiempo, el propio titán permitió que su cuerpo fuera desmantelado para proporcionar recursos a la colonia. Su núcleo permaneció intacto y dio origen a una tradición única: los oradores de la ciudad, cybertronianos capaces de comunicarse con la conciencia de los titanes. A diferencia de Cybertron, donde las Transformers femeninas desaparecieron con el tiempo, Caminus conservó una población formada tanto por Transformers masculinos como femeninos. Gracias a ello, personajes como Windblade, Bromia, Náutica y Firestar pudieron surgir de esta colonia. La sociedad camiense desarrolló una cultura muy distinta a la de Cybertron. Debido a la escasez de recursos y al debilitamiento de su sol, aprendieron a conservar cuidadosamente la energía, favoreciendo el uso de espadas y armas cuerpo a cuerpo en lugar de armamento de energía. También desarrollaron una fuerte tradición artística y religiosa. Su religión principal era el Camino de la Llama, que veneraba a Primus y a los 13 Primes, especialmente a Solus Prime, considerada la madre espiritual de Caminus. La máxima autoridad religiosa era la Maestra de la Llama, mientras que el Parlamento de Forgefire se encargaba del gobierno civil del planeta. Hace unos 600.000 años, Shockwave sembró Caminus con el Lore 4 como parte del proyecto Regenesis, aunque este acontecimiento permaneció oculto durante millones de años. Muchísimo tiempo después, tras el final de la Gran Guerra Cybertroniana, Thunderclash redescubrió Caminus y restableció el contacto con Cybertron. Con la esperanza de salvar a su planeta de la crisis energética, la Maestra de la Llama envió a Windblade, Bromia y Náutica para establecer relaciones con su mundo ancestral. Sin embargo, el reencuentro no fue sencillo. Starscream intentó utilizar Caminus para aumentar su influencia política, mientras que varios ataques de Menasor, Devastator y otros Combiners convirtieron a la colonia en uno de los principales escenarios de las guerras Combiners. Con el tiempo, Caminus pasó a formar parte del Consejo de Mundos, una organización creada para unir a Cybertron y sus colonias bajo un mismo gobierno. El destino de Caminus llegó durante la guerra contra Unicron. Para detener al portador del caos, el Consejo de Mundos decidió utilizar el planeta como campo de batalla mientras evacuaban a toda su población. Aunque la Maestra de la Llama murió defendiendo su hogar, los habitantes lograron escapar antes de que Unicron consumiera el planeta para absorber el Lore 4. Tras la destrucción de Cybertron, los supervivientes de Caminus fueron trasladados a la Tierra, donde comenzaron una nueva etapa junto al resto de los cybertronianos. Aunque Caminus nació en los cómics de Idu, posteriormente apareció en otras continuidades de la franquicia. En Combiner Wars, el planeta sirve como escenario del enfrentamiento entre Computron y Menasor. En la serie Transformers, War for Cybertron Trilogy, se confirma que Bromia es originaria de Caminus. Finalmente, en Transformers Cyberverse, tanto Windblade como Bromia son presentadas como habitantes de Caminus y expresan su deseo de regresar algún día a su mundo natal. Antilla es la colonia asociada a Alphatrion y a Lore 7, conocido como el Mineral del Cambio. Es uno de los planetas más importantes de toda la historia de Transformers, aunque su papel cambia por completo dependiendo de la continuidad. Serie animada de G1. La primera aparición de Antille ocurrió en la serie animada de los años 80. Durante la Gran Guerra Cybertroniana, la 13ª Legión Autobot huyó de Cybertron y fundó una colonia en este planeta. Durante un tiempo la colonia prosperó, pero terminó siendo víctima del devastador óxido cósmico, una enfermedad capaz de corroer el metal de los Transformers. Antes de morir, el último superviviente dejó un mensaje de advertencia para impedir que otros cybertronianos visitaran el planeta. Millones de años después, en 1985, los Decepticons redescubrieron Antille mientras buscaban el arma conocida como Luciérnaga. Sin embargo, también terminaron infectados por el óxido cósmico, convirtiendo al planeta en uno de los escenarios más recordados de la serie original. En los cómics de IDW, Antilla posee una historia completamente diferente y mucho más importante. Hace aproximadamente 12 millones de años, fue el primer planeta al que llegaron los cybertronianos durante su expansión por la galaxia.
Lo que debía ser una misión de colonización terminó convirtiéndose en el primer contacto entre Cybertron y otra civilización, y también en la primera guerra interestelar de su historia. Los habitantes de Antilla no pudieron resistir el poder de los invasores. Como último recurso, un científico construyó un arma capaz de destruir toda la vida del planeta para detener la invasión. El resultado fue una catástrofe. La estrella del sistema colapsó formando un agujero negro, Antilla quedó completamente devastada y aquella arma terminó convirtiéndose en Unicron. Pero las consecuencias no terminaron ahí. La enorme cantidad de energía liberada por la explosión atravesó el espacio y el tiempo, corrompiendo la magia del planeta Prismos y dando origen a los primeros Direwrights. Estos abandonaron Antilla y fundaron una nueva civilización en la nebulosa oscura, convirtiéndose con el paso del tiempo en una de las mayores amenazas del universo de Rom el Caballero Espacial. Incluso la radiación de la explosión llegó a otros mundos, mutando a varias especies en criaturas similares a los Direwrights. Miles de años después, Shockwave sembró Antilla con el Ore-7 como parte del proyecto Regénesis, sin saber la enorme importancia histórica que tenía aquel mundo. Durante los acontecimientos finales de IDW, Optimus Prime descubriría que el interior de Unicron recreaba las ruinas de Antilla, recordando el lugar donde comenzó la tragedia que acabaría amenazando a toda la galaxia. Ciesi es la colonia asociada a Megatronus Prime y al Ore-8, conocido como el Mineral de la Destrucción. Se trata de un planeta desértico iluminado por dos soles, cubierto por enormes cristales de Ore-8. Estos minerales emiten una intensa radiación capaz de alterar la mente de cualquier ser que permanezca demasiado tiempo en el planeta. En la antigüedad, tras asesinar a Solus Prime, Megatronus huyó a Ciesi para ocultarse del resto de los 13 Primes. Finalmente fue encontrado por Prima y Onyx Prime. Allí tuvo lugar una de las batallas más importantes de la historia de Cybertron, en la que Megatronus logró romper el legendario sable estelar antes de morir. Sin embargo, la historia oficial fue manipulada por Shockwave, quien, haciéndose pasar por Onyx Prime, ocultó la verdad durante millones de años. Muchísimo tiempo después, Shockwave eligió Ciesi como uno de los planetas del proyecto Regénesis y lo sembró con Ore-8. Con el paso del tiempo, el mineral cubrió casi toda la superficie del planeta, convirtiéndolo en un lugar extremadamente peligroso. Años después, los Autobots Kup y Outback se estrellaron en Ciesi. Outback murió durante el accidente, mientras que Kup sobrevivió, pero la radiación del Ore-8 afectó gravemente su mente, provocándole una profunda paranoia que lo llevó a atacar incluso a los equipos de rescate enviados para salvarlo. Finalmente, Trailbreaker consiguió rescatarlo, aunque las secuelas psicológicas de aquella experiencia lo acompañaron durante el resto de su vida. Al igual que varias de las 13 colonias, Ciesi terminó siendo consumido por Unicron durante su avance hacia Cybertron. Carcer, conocida originalmente como Vigilem, es la colonia del Liege Máximo. A diferencia de las demás colonias, no es un planeta, sino un gigantesco titán transformado permanentemente en una prisión viviente. En su interior permaneció encerrado Liege Máximo durante millones de años. Además, produjo el mineral 10, asociado con el engaño. Hace unos 12 millones de años, durante la era de los 13 Primes, Vigilem apoyó la traición de Liege Máximo contra Prima. Tras el asesinato de Solus Prime y el fracaso del golpe, los demás Primes capturaron a Liege Máximo y decidieron convertir al propio Vigilem en su prisión eterna. El titán fue despojado de gran parte de sus funciones, sellado en forma de nave estelar y rebautizado como Carcer. Con el paso de los milenios, la tripulación encargada de vigilar a Liege Máximo desarrolló una sociedad basada en la disciplina, la verdad y el sacrificio. Debido al deterioro constante de la nave, generaciones enteras ofrecieron sus propios cuerpos para mantener funcionando a Carcer. Su líder terminó siendo Elita One, quien gobernó la colonia durante siglos. Hace aproximadamente 600.000 años, Shockwave disparó un misil de Regénesis que sembró el mineral 10 en Carcer como parte de su experimento para crear nuevas fuentes de energón. Tras el final de la Gran Guerra, Cybertron restableció contacto con Carcer creyendo que se trataba de una colonia pacífica. Sin embargo, Windblade descubrió que en realidad era el antiguo Vigilem. Durante una invasión de titanes zombies, Windblade despertó accidentalmente la conciencia del titán, que intentó liberar a Liege Máximo y manipular mentalmente tanto a ella como a Starscream. Aunque Liege Máximo consiguió escapar, Windblade y Starscream lograron destruir definitivamente la conciencia de Vigilem. El cuerpo de Carcer sobrevivió y continuó sirviendo como nave de guerra.
Durante la batalla final contra Unicron, Carcer participó en la defensa de Cybertron bajo el mando de Elita One. Cuando la evacuación estaba a punto de fracasar, Elita estrelló deliberadamente la nave contra Unicron para darle unos segundos más de tiempo a la flota. Su sacrificio permitió que miles de Transformers escaparan antes de la destrucción del planeta. Arduria es un gigante gaseoso que orbita una estrella enana amarilla, ubicada a una docena de parsecs del sistema cybertroniano. Está habitada por robots arturianos inteligentes y se encuentra en el sistema asociada a Alchemist Prime Arturiano hace 600.000 años. Shockwave seleccionó Arturia como un planeta adecuado para su proyecto de regénesis y envió un misil para sembrar el planeta con Ore-6, un tipo de mineral de energón. Contra todo pronóstico, el Ore-6 comenzó a agotar la energía térmica de Arturia, provocando que todo el planeta se congelara y se hiciera añicos en los siguientes 100.000 años, dejando a los robots nativos acurrucados alrededor de cualquier fuente de calor que pudieran encontrar, hasta que Shockwave los mató mientras supervisaba el progreso de su proyecto. Para 2012, los restos de Arturia se encontraban a temperaturas cercanas al cero absoluto. Al enterarse de que un Hyaxus cautivo reaccionaba a una extraña señal emitida desde el planeta, Orion Pax viajó allí para investigar, pero resultó ser una trampa tendida por Bloodgeon para liberar a Hyaxus como una de las 13 colonias cybertronianas afiliadas a los Transformers. Arturia y sus habitantes fueron atacados y destruidos por Unicron cuando el portador del caos puso rumbo a Cybertron, consumiendo en el proceso las reservas de mineral 6 del planeta. Velocitron es la colonia de Amalgamous Prime. Se trata de un mundo desértico de temperaturas extremas donde el Titán Habitas fue transformado en una enorme ciudad móvil que también funciona como pista de carreras. Durante el proyecto Origénesis de Shockwave produjo el mineral 9, asociado al concepto de espacio, conocido como el planeta de la velocidad. Velocitron fue colonizado hace millones de años por pioneros cybertronianos. Sus enormes llanuras y desiertos dieron origen a una cultura completamente obsesionada con la velocidad y las carreras. Casi todos los velocitronianos adoptan formas alternas de vehículos de competición, y prácticamente toda la sociedad gira alrededor de ese ideal. Las carreras no son solo un deporte, deciden el gobierno, las leyes, los impuestos y muchas otras cuestiones políticas. Eventos como la Expedia 500 son el centro de la vida pública del planeta. Sin embargo, esa obsesión tuvo consecuencias negativas. La infraestructura y el desarrollo social fueron descuidados, y la cultura velocitroniana terminó siendo extremadamente competitiva y elitista. Los Transformers más lentos eran marginados, mientras que quienes no participaban en las carreras eran considerados ciudadanos de segunda categoría. Nota del creador. Para simplificar el video no se abordará la versión de Velocitron de la serie Transformers Cybertron. Hace aproximadamente 12 millones de años, el Titán Navitas abandonó Cybertron junto a los demás titanes coloniales con una tripulación de científicos que buscaban nuevas fuentes de energía. Finalmente encontraron un planeta que se convertiría en Velocitron. El mundo presentaba una condición extrema. Su lado diurno era un desierto abrasador prácticamente inhabitable, mientras que el lado nocturno permanecía congelado. Para sobrevivir, los colonos construyeron ciudades capaces de desplazarse continuamente siguiendo la franja habitable del planeta. La principal de ellas era Delta, que en realidad era la forma transformada del propio Navitas. La necesidad de desarrollar tecnologías cada vez más eficientes llevó poco a poco a una auténtica obsesión por la velocidad. Las carreras terminaron convirtiéndose en la base de toda la sociedad. Elegían gobernantes mediante competiciones, resolvían disputas políticas en circuitos y medían el prestigio personal según el rendimiento como corredor. A diferencia de Cybertron, Velocitron utilizaba principalmente energía solar para alimentar sus ciudades, reservando el energón para el consumo personal de sus habitantes. Con el paso de los milenios los velocitronianos comenzaron a dar por sentado a Navitas. El mantenimiento del Titán fue descuidado durante generaciones, provocando un lento deterioro de sus sistemas y de su mente, hasta volverse cada vez más incoherente e incomprensible. Además, la sociedad se volvió muy aislacionista, rompiendo la mayor parte del contacto con civilizaciones orgánicas vecinas. Incluso dentro del propio planeta surgieron prejuicios.
Las carreras fuera de las ciudades móviles eran consideradas primitivas, mientras que los individuos más lentos eran excluidos socialmente. El proyecto Regénesis hace unos 600.000 años, Shockwave disparó un misil Regénesis que sembró Velocitron con el mineral 9. Tiempo después, el falso Onyx Prime, en realidad Shockwave viajando en el tiempo, recuperó una muestra del mineral para utilizarla posteriormente en sus planes relacionados con Metro Titan. El Consejo de Mundos. Tras la incorporación de Caminus al Consejo de Mundos, Velocitron fue la siguiente colonia en restablecer relaciones diplomáticas con Cybertron. Los embajadores Moonracer y Knockout viajaron a Cybertron, pero las negociaciones comenzaron con mal pie debido a varios comentarios despectivos de Starscream sobre el clima helado del planeta. Para ganarse el respeto de los velocitronianos, Windblade, Bromia, Ironide y Blur viajaron a Velocitron con un objetivo muy simple: ganar una carrera. Durante el Benefic 500, Windblade accedió directamente al cerebro deteriorado de Navitas y manipuló la propia pista de carreras para ayudar a Blur a conseguir una victoria espectacular. Gracias a ello, Velocitron aceptó unirse oficialmente al Consejo de Mundos. Poco después, Knockout regresó a Cybertron para formalizar el ingreso de la colonia. Más adelante, varios oradores de la ciudad provenientes de Caminus viajaron a Velocitron para atender la mente de Navitas, logrando mejorar considerablemente la estabilidad y coherencia del antiguo Titán. La destrucción de Velocitron. Cuando Unicron inició su ataque contra las colonias cybertronianas, las comunicaciones con Velocitron desaparecieron repentinamente. Un equipo de reconocimiento liderado por Cliffjumper fue enviado para investigar, pero llegó demasiado tarde. Unicron había consumido por completo el planeta para absorber las reservas del mineral 9, destruyendo también a toda su población y al propio Navitas. La caída de Velocitron fue la primera gran advertencia para el Consejo de Mundos de que Unicron estaba avanzando sistemáticamente hacia Cybertron. Cyberverse. En esta continuidad, Velocitron sigue siendo el planeta de los corredores más rápidos del universo. Blur, originario del planeta, invitó a Bumblebee y Hot Rod a visitarlo. Sin embargo, la llegada de un portador de la plaga del óxido provocó un brote que consumió rápidamente el mundo. Bumblebee y Hot Rod consiguieron escapar, pero Blur y el resto de la población de Velocitron fueron completamente desintegrados por la plaga. Eucaris es la colonia de Onyx Prime, un exuberante mundo selvático habitado por Transformers con modos bestia. Su titán fundador es Chela, encargado de proteger el planeta, y fue sembrado por Shockwave con el mineral 11, asociado a la evolución. A diferencia de otras colonias cybertronianas, Eucaris nunca fue transformado por completo mediante la tecnología. Sus primeros colonos decidieron convivir con la naturaleza en lugar de reemplazarla, adaptándose al entorno mediante modos alternos animales. Con el paso de los milenios surgió una sociedad tribal donde la fuerza, la supervivencia y el respeto por la naturaleza se convirtieron en los pilares de su cultura. El planeta posee una geografía extremadamente salvaje. Inmensas selvas, océanos, volcanes y una fauna peligrosa dominan el paisaje. Los distintos clanes eucarianos desconfían de los Transformers con modos vehiculares, a quienes consideran ajenos a su forma de vida. En esta continuidad existe un claro paralelismo con Eucaris. Los Maximals proceden de un exuberante planeta selvático situado en otra galaxia. Gracias a la llave Transwarp podían viajar entre mundos, pero esa tecnología atrajo la atención de Unicron. Scourge asesinó a Pelling durante la invasión del planeta, mientras Optimus Primal y un pequeño grupo de Maximals escapaban utilizando la llave Transwarp hacia otra galaxia. Poco después, Unicron consumió completamente su mundo natal. Elomia es la colonia de Prima, lugar donde descansan tanto él como su titán. Actualmente es el hogar de los Elomianos, la capital de la Orden Solstar y el planeta natal del legendario Rom, el Caballero Espacial. Fue sembrado con el mineral 12, asociado a la protección. Lejos de Cybertron, Elomia es uno de los mundos más avanzados de la galaxia. Su civilización destaca tanto por su desarrollo científico como por su papel central en la guerra contra los Direwraiths.
Su mayor recurso es el mineral 12, una variante única del energón. Cuando se sincroniza con un ser vivo, forma una armadura cristalina simbiótica capaz de cambiar de forma según las necesidades de su portador y ofrecer una protección extraordinaria incluso en los ambientes más hostiles. Gracias a este mineral nació la legendaria armadura de los Caballeros Espaciales, convirtiendo a Elonia en el centro de operaciones de la Orden Solstar y en el planeta más importante de su guerra contra los Direwrights. Entre los héroes más célebres nacidos en Elonia destaca Rom, quien abandonó su mundo para convertirse en uno de los más grandes caballeros espaciales y dedicar su vida a combatir la amenaza de los Direwrights por toda la galaxia. Su historia terminó estrechamente ligada a la de los Transformers durante los eventos del universo compartido de Iru. Cuando Unicron inició su ofensiva contra las colonias cybertronianas, Elonia fue uno de los siguientes objetivos. Tras consumir el EV-117, el portador del caos devoró también Elonia para absorber el mineral 12. La pérdida del planeta supuso un golpe devastador para la Orden Solstar, que dependía completamente de ese recurso para fabricar y mantener las armaduras de los Caballeros Espaciales. Division, la colonia de Nexus Prime, poblada por Transformers que nacen en parejas. Produjo Ore 5, combinación de Vision es una de las 13 colonias titanes. Está poblada por gemelos Transformers que forman un único modo vehículo a partir de un par de robots. El término para las cosas relacionadas con Division es Divisen. Hace millones de años, el planeta que sería bautizado como Division era un mundo orgánico y exuberante, parte de un sistema estelar binario y habitado por una civilización primitiva de criaturas orgánicas. Desafortunadamente para esas mismas criaturas, su planeta sería el objetivo de la colonización por parte de los habitantes de Cybertron por la retórica de expansión galáctica de Onyx Prime, aunque Division, el titán enviado a colonizar el planeta en honor de Nexus Prime, estrelló y posteriormente el punto caliente que encendía la chispa que había llevado a escapar a Daños, y los miembros supervivientes de la tripulación nombraron su nuevo hogar en honor al titán que los había traído allí. Las intensas fuerzas gravitacionales de los soles gemelos de Division supuestamente causaron una mutación inesperada entre las nuevas chispas que emergieron del punto caliente. Cada chispa emergió con un hermano gemelo, donde cada uno formó la mitad de un único modo alternativo, aunque no eran combinadores en el verdadero sentido de la palabra. El vínculo entre los gemelos de Vision era tan estrecho que frecuentemente terminaban las frases del otro y, si uno moría, era imposible que el otro se transformara en última instancia. Los colonos de Vision invadieron rápidamente la civilización nativa. Considerando su planeta un mundo brutal e indómito, los colonos sintieron la necesidad de ayudar a los nativos a superar su existencia salvaje y se pusieron a ciberformar su nuevo hogar pavimentando la biosfera nativa, llevando al ecosistema original, ya los nativos que dependían de él, al borde de la extinción. Hace unos 600.000 años, el Decepticon Shockwave sembraría el planeta con muestras de Ore 5 como parte de su proyecto Regénesis. Como una de las 13 colonias de Cybertron, Division sería el objetivo de Unicron, mientras el Devorador de Planetas reúne fuerzas para su ataque a Cybertron Prowl, y la tripulación de la Revolución Pacífica lo siguió hasta allí, pero se dio cuenta de que no podía detenerlo a él ni a sus Maximals devorando el planeta, y en su lugar se dirigieron al siguiente objetivo de Unicron, para tenderle una trampa al portador del caos. Menos de 100 refugiados idearon permanecieron en Cybertron cuando Unicron destruyó Cybertron, fueron teletransportados a la Tierra. Tierra, la colonia de Optimus Prime, posiblemente el elegido, asociada con el titán Metro Titan. Es la 13ª colonia y la más importante de todas, ya que durante millones de años se convirtió en el principal punto de encuentro entre Cybertron, la humanidad y numerosas especies del universo. Produce el Ore 13, el mineral del poder. Continuidad IDU 2005. La Tierra se formó hace unos 4.500 millones de años y albergó múltiples formas de vida mucho antes de la llegada de los Transformers. Entre ellas sobrevivieron dinosaurios en una región aislada y, en tiempos prehistóricos, un antiguo dios primigenio junto con sus sirvientes estableció su dominio en los océanos. Al finalizar la Primera Guerra Civil Cybertroniana, Galvatron lanzó el enigma de la combinación al espacio. Por pura coincidencia, el artefacto terminó cayendo en la Tierra, convirtiendo al planeta en uno de los pocos mundos con una conexión directa con los 13 primes. Hace aproximadamente 600.000 años, Shockwave eligió la Tierra para su proyecto Regénesis, sembrándola con Ore 13.
Sin embargo, todo formaba parte del plan de su yo futuro, disfrazado como Onyx Prime, quien manipuló los acontecimientos para garantizar que la Tierra fuera una de las 13 colonias. Gracias al Ore 1, Ore 9 y Ore 10, Onyx también trasladó al Titán Metro Titán a través del tiempo y lo ocultó bajo Monument Valley, donde algún día sería encontrado por Optimus Prime. Como parte de ese mismo plan, Onyx envió a la nave Axalon para recuperar el enigma de la combinación. Durante la Edad de Hielo, la nave fue derribada por el joven Shockwave, quien borró los recuerdos de su tripulación maximal y los obligó a participar en una falsa guerra entre Autobots y Decepticons. Tras una erupción volcánica, tanto Shockwave como los Dinobots quedaron sepultados, mientras que los Maximals sobrevivientes entraron en hibernación bajo tierra. Miles de años después, el agente de Onyx conocido como Garrison Blackrock llegó a la Tierra bajo identidad humana. Según sus relatos, la influencia del enigma de la combinación impulsó el nacimiento de la civilización en Mesopotamia, donde Gilgamesh fundó Uruk para proteger el artefacto. En otra visita, el científico Mesótulas refinó el Ore 13 para crear un combustible artificial conocido como Optenteum, un descubrimiento que tendría consecuencias importantes muchos años después. Durante el siglo XIX, la construcción del ferrocarril transcontinental despertó accidentalmente a varios Maximals, quienes continuaron creyendo que seguían luchando la Gran Guerra. En 1888, derrotaron al antiguo dios primigenio que amenazaba la Tierra, permaneciendo activos hasta la Primera Guerra Mundial, cuando casi todos dejaron de funcionar. Con el paso del tiempo, la Tierra también recibió la visita de numerosas especies alienígenas, entre ellas los Direurites, infiltrados cambiaformas que buscaban conquistar la humanidad desde las sombras, y el mago prismosiano Merklin, quien llegó en busca del poder mágico necesario para restaurar Prismos. En 1984, un enfrentamiento entre distintos grupos Decepticons provocó la erupción del monte Santa Elena. Poco después, la organización Squatch recuperó antiguos Transformers enterrados y comenzó a utilizarlos para desarrollar nuevas armas y proyectos militares. A comienzos del siglo XXI, los Decepticons iniciaron una infiltración secreta de la Tierra para desestabilizar a la humanidad desde dentro. Los Autobots respondieron enviando a Prowl y otros agentes para detenerlos. El descubrimiento del Ore 13 convirtió rápidamente al planeta en uno de los escenarios más importantes de la guerra entre Autobots y Decepticons. La guerra terminó estallando abiertamente cuando Megatron abandonó el secreto e intentó conquistar la Tierra mediante conflictos entre naciones humanas. Tras una devastadora batalla, Optimus Prime llegó a bordo de Omega Supreme y puso fin a la invasión. Después de la guerra, la Tierra se transformó en el principal refugio de los Autobots desplazados, convirtiéndose durante varios años en el centro de la actividad Cybertroniana mientras Cybertron permanecía devastado. Incluso tras el regreso a Cybertron durante la Guerra del Caos, la Tierra siguió siendo un mundo clave en las relaciones entre ambas especies. Tras los sucesos de Dark Cybertron, Optimus Prime decidió incorporar oficialmente la Tierra al Consejo de Mundos, convirtiéndola en una colonia reconocida de la nueva alianza Cybertroniana. Poco después, el planeta sobrevivió a la amenaza del Barón Karza, quien intentó utilizar los depósitos de Ore 13 para destruirlo. Más adelante, los Junkions llegaron con la esperanza de reconstruir su mundo usando el Ore 13. Aunque fracasaron, fundaron una ciudad permanente llamada Pequeño Cybertron, estableciendo una nueva comunidad cybertroniana en el planeta. La Tierra también eligió a Marisa Fireborn como su primera embajadora interestelar. Sin embargo, un atentado durante su ceremonia terminó despertando accidentalmente a Unicron. Durante la batalla final, cuando Unicron comenzó a destruir Cybertron, el talismán teletransportó a la población cybertroniana hacia la Tierra, convirtiendo al planeta en el último refugio de la especie. Unicron los siguió hasta allí, donde finalmente fue derrotado. Tras su caída, el agujero negro que formaba parte de su núcleo quedó orbitando la Tierra. Con el fin de la guerra, la mayoría de los cybertronianos decidieron establecerse permanentemente en la Tierra. Incluso antiguos miembros de la Lost Knight, como Nautica y Velocity, eligieron vivir allí, consolidando al planeta como el nuevo hogar de Transformers y humanos. Bueno, siento que le debo a mi audiencia una explicación sobre por qué no he subido vídeos, así que explicaré qué sucedió. Yo no he subido vídeos casi porque ocurrieron muchas cosas durante vacaciones. Primero fue el mundial y estuve viéndolo mientras estaba haciendo el guión para el video y me retrasé mucho porque me gustó ver los partidos.
Otro factor es que al terminar el mundial, que ya estaba editando el video y llevaba gran parte mi interés en los cómics de J-Joe del universo Energon de Esquibound. Además creo que debería hacer un video dando mi opinión. También recientemente en julio fue mi cumpleaños, y estuve ocupado. Además fui a ver Spider-Man Brand New Day. Y otro factor, durante toda la creación de este video, recopilé mucha información, por eso cometí muchos errores, y no me convenció del todo la edición, pero quise terminar el video y subirlo aunque la edición duró mucho. El factor más importante, he estado escribiendo mi historia de Transformers como tipo novela, y me encantaría explicarla en este canal. Durante todas las vacaciones he estado creando y mejorando mi historia. Me gustaría subir un video explicando cada era y enseñarla. En conclusión, no prometo que suba vídeos más seguido, pero sí prometo que voy mejorando mi calidad y mis guiones subiendo vídeos que me gustan. Estoy muy agradecido por los apoyos al canal. Si les gustó el video no olviden darle like y suscribirse. Y si quieren ver mi video más reciente aquí en la izquierda, pueden verlo. Y si quieren saber más de Rom el Caballero Espacial y los Direct Strikes, pueden ver mi video aquí en la derecha. Eso es todo, bye.